de esta tarde, Señor, que salgamos edificados, Señor, por causa de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo te lo pido. Ayúdame a ser de bendición a alguien en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar su asiento. Yo recuerdo hace muchos años, estaba yo en un miércoles. Yo no entiendo, ¿verdad? Por qué la gente falte a servicios, ¿verdad? Yo no siempre he estado predicando, pero yo no me recuerdo un servicio que diga un miércoles que yo haya dicho, hoy no voy a la iglesia, hoy no puedo ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. No entiendo eso, ¿verdad? Yo siempre estaba en todos los servicios de la iglesia y cuando uno falta siempre se pierde algo que Dios quería que aprendiéramos, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años, estaba yo en Hammond, tenía yo, no sé, 18 años o 17 años, y el pastor Hiles dio un estudio, y él daba estudios bíblicos, ¿verdad? Así como estamos viendo como en Génesis más o menos, y él daba muchos detalles del estudio que daba. Ahora, en ninguna manera estoy tratando de compararme con él, al contrario, estoy diciendo que me quedo muy corto. Y había algunos estudios que no había invitación. Nosotros a veces tenemos o vemos la necesidad de una invitación de acuerdo a las verdades que enseñamos. Y me recuerdo ese miércoles que dijo, leyó el último pasaje y dijo algo y dijo, ok, vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos. Y oró y despidió. No veo nada malo con eso, ¿verdad? Pero bueno, probablemente así tengamos algunos miércoles. En Hechos capítulo 20 se encuentra aquí el apóstol Pablo y por supuesto está inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y está despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Si ven conmigo el versículo 7, dice, el primer día de la semana, no es el 7, es el 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo aquí se encuentra en Mileto, pero manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dije la semana pasada que iba yo a enseñar cómo identificar una secta y cómo saber cuándo estamos en una secta, o más bien cómo no caer el riesgo o el peligro de caer en una secta, ¿verdad? Porque entendemos que los mormones son una secta, los testigos de Jehová son una secta, los católicos es una religión, ¿verdad? Y hay otras sectas. Ahora, entre los cristianos puede haber prácticas de sectas, y eso es lo que yo quiero enseñar. El peligro de más bien identificar cómo es una secta y saber, ¿verdad? Y como iglesia, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando el pastor o el líder ha hecho una secta, una enseñanza, una práctica de una secta, la gente, los ancianos de la iglesia, deben de juntarse y decirle al pastor, mira, no estamos de acuerdo con esto. Ahora, no estoy hablando de que están los 3-4 mundanos, ahí no les gusta la predicación, no estoy hablando de eso. Estoy hablando por eso voy a enseñar estas cosas, para que cuando pasa eso, ahora nosotros no tenemos ese problema, creo yo, ¿verdad? No tenemos ese problema porque no hemos pertenecido a una secta así. Pero una vez más, la iglesia debe de juntarse y decir, esto no aceptamos, nunca hemos practicado esto no lo vamos a practicar, y pastor si tiene que irse, tiene que irse, ¿eh? Y la iglesia como autoridad, como cuerpo de Cristo, puede hacer eso con un líder que se ha convertido en un dictador o un líder de una secta, aún en los bautistas, porque hay muchas iglesias evangélicas y aún bautistas. Pero bueno,
Espero que no caiga como agua fría, pero estoy seguro que va a caer como agua fría. Entonces dice, el apóstol llama a los ancianos de la iglesia. Ahora, la palabra ancianos no quiere decir que son viejos como yo y el hermano Salas. No, pero el hermano Salas no está viejo, nomás yo. No quiere decir que eran puros viejos de pelo blanco, ¿verdad? Y están ahí caminando apenas. O sea, cuando la Biblia habla de ancianos, no necesariamente se refiere a esos, aunque estoy seguro que había unos grandes de edad. Pero se refiere a las personas. Si van conmigo, por favor, no pierdan ahí. Vamos a regresar a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Cuando la Biblia habla de ancianos, habla de personas que tienen liderazgo ahí en la iglesia, que son ancianos en conocimiento, se puede decir. Y por supuesto, estoy seguro que son grandes de edad. No necesariamente, una vez más, ancianos que andan con bastón y ya están como decía Brother Hiles, tienen un pie en el sepulcro y otro en una cáscara de plátano. No esa clase de ancianos. Pero cuando la Biblia habla de ancianos, habla de personas que son maduras espiritualmente, que son ancianos espiritualmente. ¿Verdad? Me siguen, ¿verdad? Entonces, ¿están ahí en 1 Timoteo? Ok, pues espérenme porque no he llegado. No, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, otra vez, usa la palabra ancianos, pero no es un viejito. Está hablando de personas que tienen liderazgo, personas que están en la obra. Dice el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, ahí está, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, no todos los ancianos predican y enseñan. O sea, pero mayormente los que predican y enseñan. O sea, una vez más, no está hablando de viejitos. Vamos a regresar a Hechos, por favor. Entonces, dije, el apóstol Pablo aquí está despidiéndose y ya no va a pasar por ahí. Él dijo, no van a ver más mi rostro. Y llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y entonces dice el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? El versículo 17 dijo que le está hablando a los ¿qué? Ancianos, hermanos, ancianos. ¿A los qué? Ancianos. O sea, llamó a los ancianos y ahora dice que Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esos son los ancianos, los que eran obispos de la obra, los que eran líderes, para apacentar la iglesia del Señor. Una vez más, estoy seguro que estaban grandes de edad, pero ancianos se refiere a la gente, el liderazgo. Ahora, entonces, y luego los llama para recomendarles y encargarles la iglesia de Éfeso. Les llama para recomendarles la iglesia de Éfeso. Ahora, eso es lo que está haciendo el apóstol aquí. Entonces, ahora, no creo yo que, una vez más, eran puros viejitos, ¿verdad? Eran gente que estaban encargados de la obra. Entonces, llama a todos los ancianos de la iglesia bautista del noroeste de Éfeso, ¿verdad? Entonces, dice, lo llama para, 3 cosas que quiero cubrir. Primero, para hacerles ver cómo el apóstol Pablo había sido con ellos. La clase de pastor, si usted quiere, la clase de evangelista que él había sido, la clase de líder que él había sido. Y dice el versículo, si notan el versículo 18, dice, cuando viniere a 18, sí, el versículo 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo he
cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19, les habla para decirles, mire, yo me porté así, así fui, y se pone como ejemplo. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas. Versículo 20, y como nada fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces el apóstol dice, mira, este es como yo fui, les enseñé todo eso, no rehusé de enseñarles todo el consejo de Dios, les enseñé todo el consejo, lo hice con humildad. Dice, ustedes saben cómo me comporté. Entonces está poniéndose como ejemplo, si usted quiere. Y les dice que él ha sido así, como su pastor, como su líder, como el evangelista que haya sido, ¿verdad? Dice con humildad. El versículo 20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea que por las casas, ¿qué hacemos nosotros? Ganamos almas, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Así le hice yo. Así le hice, les dio el ejemplo. Entonces dije, número uno, entonces les dice para hacerles ver cómo él fue su liderazgo y cómo él se pone ejemplo. Ahorita voy a enseñarles otro versículo. Número dos, los llama para advertirles de que alguien que llegue a la iglesia y cambie las cosas. Y a propósito pasó eso. Y cambie la iglesia de Dios, porque dice el versículo 20, dice para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. El pastor no es el dueño, el pastor no es el dictador, el pastor no es el verdugo, no, es del Señor. La iglesia es del Señor. Y dijo, les advierte para eso, para que cuando alguien venga y no cambie la iglesia del Señor a la iglesia del pastor, y para enseñarles que o enseñarles la práctica de las sectas cuando se convierten en sectas. Ahora, así como nosotros experimentamos la semana pasada en el campamento, y no voy a decir el nombre porque me están viendo por donde quiera, pero lo puedo decir si no hay problema, ¿verdad? Pero bueno, versículo 29, ¿verdad? Ahorita lo voy a decir, no se preocupen, no se pongan así todos tensos. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Note, le está diciendo el apóstol a los ancianos, a las personas, hay algunos aquí, ¿verdad?, que ganan almas, son obreros, maestros comunicales, son ujieres. Y le dice, porque yo sé que después de mi partida van a venir lobos rapaces. Ahora no dice van a venir otros a ayudarles, lobos rapaces que quieren devorar, ¿verdad? Es lo que se refiere, devorar las ovejas. Y dice, y no perdonarán al rebaño. Entonces les advierte, versículo 30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, ya dijo él, mira, yo fui así, lo hice con humildad, les di el ejemplo, es la iglesia de Dios, les prediqué todo el evangelio, todo el consejo de Dios, les prediqué toda la palabra de Dios. Y dijo, pero quiero advertirles de esto, porque dice, aún de vosotros mismos van a salir alguien, aún de los bautistas va a salir alguien que convierta a la iglesia del Señor a la iglesia secta, a la iglesia del pastor. No están tensos, ¿verdad, hermano? ¿No? Ok. Entonces, dice que no perdonarán al rebaño. Noten, no, el rebaño, ¿quién es el rebaño? Los cristianos, ¿verdad? La iglesia del Señor, los oyentes, los que vienen a escuchar la palabra de Dios, que Dios les hable, ¿verdad? Entonces es el rebaño. Ahora, dice, y no perdonarán al rebaño. Ahora, y tal vez algunas iglesias o algunas personas no sean una secta, pero tienen enseñanzas y prácticas de secta.
sí, no sean tal vez una secta, tienen creencias, ¿verdad?, de la salvación por obras, creen en el Señor Jesucristo, pero tienen prácticas de sectas que se convierte no en iglesia de Dios, se convierte en una iglesia de un hombre. El hombre está mandando, ¿verdad? Entonces, entonces dice, no perdonarán al rebaño, se aprovecharán de la sinceridad y la sencillez de los oyentes. Yo he conocido varios pastores, uno de ellos está muerto ahorita, que se hicieron dictadores y había el gentío que los seguía y tenían un corazón dedicado y con el anhelo y el deseo de servir al Señor, y hacían todo lo que el pastor decía, todo lo que el pastor les gritaba y los ofendía, y los seguían, ¿verdad? Porque no perdonaran al rebaño, y lo seguían con toda la sencillez de su corazón, porque tenían ese anhelo y esa sinceridad de seguir la obra del Señor, y no se dieron cuenta que el hombre había convertido la iglesia en su iglesia, no en la iglesia de Dios, en una secta. Y una vez más, ¿verdad?, cuando pasa eso, los cristianos deben juntarse y decirle: hey, pastor, esto no está bien, ¿verdad? Y esto no es de Dios, aquí bíblicamente no es. Ahora, no estoy diciendo que uno se haga rebelde porque la predicación no le cayó bien. Estoy hablando de las prácticas. Ahorita vamos a ver más las características de una secta. Ahora, dije, yo conocí mucha gente así, ¿verdad? Que el hombre ya no está vivo, la iglesia se dispersó, se hicieron varias iglesias. Ahora, entonces dice, se aprovecharán, no perdonarán al rebaño, o sea que se aprovecharán de la sincera y sencillez, el corazón sencillo de los oyentes. Ahora, insultarán a la congregación, insultarán al creyente, humillarán al creyente, a la iglesia, a los cristianos de la iglesia, porque tienen el puesto. Humillarán sin compasión, porque dijo, no perdonarán al rebaño, sin importar de quién son hijos, sin importar de quién son hijas, pero sus hijos y sus hijas no, nomás los demás. Estoy diciendo para identificar unas prácticas de sectas. Entonces, y luego la explicación que van a dar de esos actos son: yo soy el pastor, yo sé lo que estoy hablando, la gente, el pastor sabe mejor, el pastor puede hacerlo porque tiene la autoridad, lo dice por tu propio bien. Y luego hasta versículos vamos, ahorita le voy a enseñar un versículo. Entonces dije, usarán aún la Biblia para justificar sus hechos. En Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores. Si yo saco ese versículo fuera de contexto, yo le hago sentir a usted que usted está mal si no me obedece. En serio, bíblica, si saco ese versículo, yo le hago sentir, si usted no me obedece, entonces está mal con Dios. Y van a usar hasta versículos de la Biblia para justificar sus actos de lo que estamos hablando. ¿Están bien, verdad, hermanos? Amén. Ok. Entonces, dije, usarán la Biblia para justificar sus acciones, sus insultos, sus humillaciones, así como Hebreos 13 y 7. Usarán lenguaje del púlpito para intimidar, para avergonzar, para insultar, para que alguien no se atreva o decir, yo no estoy de acuerdo con eso, porque es una clase de manipulación. Todas las sectas tienen eso, todas las sectas han hecho eso. Recuerdo en 1972 había un hombre aquí, empezó aquí en Chicago, que se llamaba Jim Jones. ¿No han escuchado de Jim Jones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tres, cuatro? Ok, Jim Jones empezó así, y empezó usando palabras groseras, obscenas, y cuando alguien por aquí, bueno, por acá, se empezaba a dormir, lo llamaba, y tenía personas que venían: ven y dale una cachetada a que se está durmiendo cuando está en serio. Y así fue. Pero ¿sabe por qué? Porque los demás estaban intimidados por el lenguaje que manipulaba, y nadie quería decir nada. ¿Y sabe cómo terminó Jim Jones? Después lo vamos a ver. ¿Cómo terminó Jim Jones? Se llevó todo el gentío que lo siguió allá a Guyana,
Y allá lo investigó el gobierno americano porque eran de aquí, todos los que se fueron. Y luego dijo, oh, van a venir a destruirnos, etcétera, etcétera. Le dio culé a todo el mundo, veneno, y le dio a todo el mundo culé y se murieron 950 y algo de personas. Me envenenó. Otra vez, con la sencillez de su corazón, lo siguieron. Pero usó una manipulación de lenguaje que nadie que se atrevía a desobedecer o a decir, hey, no estoy de acuerdo. Deje de usar esa clase de lenguaje del púlpito. El púlpito no es para esa clase de lenguaje. Para intimidar, para avergonzar, insultar, para que alguien no se atreva a decir, ¿por qué se está usando ese lenguaje, el púlpito? Amén. Y nadie lo va a ver mal. Amén. ¿Verdad? Usarán el lenguaje que es vulgar, ¿verdad? Como Jim Jones lo usó, y es sucio, y que ellos son exentos a esa clase de lenguaje. Usted no, pero yo sí. Usted no puede porque no tiene el puesto liderazgo, pero yo sí. ¿Verdad? Dije prácticas sectas. Dice el versículo, si ven con el versículo 30, por favor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Cosas perversas. El lenguaje sucio es perverso, ¿no? Cosas perversas, ¿verdad? Que está en contra de lo sano, lo sagrado, lo santo, ¿verdad? Entonces el púlpito no es para usar palabras sucias, obscenas, perversas. Amén. El púlpito es para hablar la palabra de Dios. Amén. Es un lugar que debe ser considerado como único para hablar cosas sanas. Hermano, Dios nos salvó de esas cosas. Dios nos salvó Amén. de esa clase de lenguaje. Y dije, prácticas de una secta. Dice, una vez más, el versículo 30 dice, 29 dice, no perdonarán al rebaño, y se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Otra vez, lenguaje, ¿verdad? Dije, usarán lenguaje que es vulgar y sucio. Y todo con el propósito de que gente les siga a ellos, no a Cristo, a ellos, no a Cristo, a ellos. La iglesia es de Cristo, no es del pastor, no es del dictador. Y con el propósito, dije, usarán eso para que les sigan a ellos. Dice, note el versículo 30, dice, y para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos, o sea, a los creyentes, ¿verdad? Para que usarán esa clase de lenguaje, usarán esa clase de cosas para arrastrar a los discípulos, para que los sigan a ellos, una vez más, ¿verdad? Para que los sigan a ellos. Entonces dije, el apóstol llama a todos los ancianos para advertirles de esto, porque él ya les enseñó, ¿verdad? En humildad, por las casas, sirviendo todo. Dijo, pero ahora, si se levanta alguien y hace eso, él advierte y nos advierte de esas cosas. Ahora, entonces dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, ¿sabe usted qué es arrastrar? ¿Alguien sabe qué es arrastrar? Ven, please. Can you come up here, please? No, todo el mundo está ahí. Despierta más y denle una cachetada. Come here, Sally. Entonces, no, you know what? Abel, can you come here, Abel, please? Yeah, Steve. Aquí están dos creyentes, ¿verdad? Abel, can you come over here? ¿Sabes español, Abel? ¿Sabes español, Sally? No me contestaron, quiere decir que no. Aquí están dos creyentes, ¿verdad? ¿No tiene batería esto? No tiene. A ver si me escuchan. Vamos a hablar en lenguas hoy. Okay. Aquí están dos creyentes. Yo soy el lobo rapaz y el que hablará cosas perversas, y dice para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, eso es arrastrar. Don't move your feet. Okay. Don't move. I'm gonna hold you. Okay. Don't move your feet. Just let your body loose. Okay. I'm gonna drag you. Okay.
Eso es arrastrar. Él no quiere, pero lo estoy arrastrando. Okay. Eso es arrastrar. Y aquí está otro oyente, ¿eh? No la voy a arrastrar. La voy a arrastrar los pies. No, thank you very much. Okay, you can sit down. Entonces, no quería, es un pobre ejemplo, pero usa la palabra arrastrar. Y arrastrar quiere decir llevar a alguien que no quiere ir. Va a llevar a alguien en contra de su voluntad. Llevarlo a fuerza, ¿verdad? Él usa la palabra arrastrar. O sea, que alguien que no quiere. Y aquí no se refiere físicamente que está arrastrando a alguien, como dice con Abel, pero se refiere a que a manipular a alguien y llevarlo aún en contra de su voluntad, cuando la persona no quiere o es contra lo que la persona quiere. Usa la palabra arrastrar. Ahora, con el propósito, ¿verdad? Una vez más, de seguirle a él, de que me siga a mí, Abel, ¿verdad? Me lo estoy arrastrando porque me sigue a mí, no a Cristo, a mí. Es lo que está diciendo el apóstol, está advirtiendo a esas personas. Dice, y que que le sigan a él, no a Cristo. Versículo 28 dice, porque es la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor, no es del pastor. Entonces el apóstol Pablo, inspirado, nos escribe para advertirnos de eso, ¿verdad? Antes de que se vaya, antes le dice a la iglesia, a los ancianos de Éfeso, los que tienen liderazgo, que tengan cuidado de esa clase de personas, de esa clase de líderes que llegan a la iglesia, que cuando lleguen a la iglesia, ¿verdad? Y se hagan dictadores, se conviertan en una práctica de secta, ¿verdad? Porque no somos secta nosotros, en lugar de la iglesia de Cristo. Y dice de vosotros mismos. Wow. Se levantarán hombres así. Entonces ahora entendemos que algunas sectas empezaron con una visión, ¿verdad? Por ejemplo, Helen White, ¿verdad? ¿Quién empezó Helen White? Los adventistas del séptimo día. Empezaron con un ángel, ¿verdad? Con los mormones, con el ángel Moroni. O un falso profeta, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, por un maestro, ¿verdad? Pero ahora Dios nos dice que pueden salir aún de nosotros, ¿verdad? Una vez más, tal vez no sea una secta, pero hay prácticas de sectas, ¿verdad? Y es lo que el apóstol está diciendo, que Dios escribió a través del apóstol. Aún en los bautistas pueden salir así y hacerse prácticas de sectas, ¿verdad? Porque dice aún de vosotros. Entonces, ¿cuáles son las características de alguien así? Bueno, número 1, tengo 10 características, pero nomás voy a cubrir tal vez unas 10. Entonces, ¿cuáles son características? Vamos a decir que alguien aquí toma la iglesia y empieza a tener esas prácticas características, las que quiero mencionar. Y no voy a mencionar todas, serie quisiera, no tengo el tiempo, ya se me acabó el tiempo. Entonces dije, como él dijo, hablarán con lenguaje perverso, mundano, sucio. Hablarán con lenguaje perverso, como ya dijo, ¿verdad? Sucio. Hermano, otra vez, a mí no me importa quién sea la persona, cuánta fama tenga la persona. Y por lo regular, la persona que tiene fama se hace así, porque su fama se le sube a la cabeza. O sea, ya no es siervo de Dios, ahora él es el dictador, ahora él es el líder. Amén, amén. Y eso es lo que ustedes y nosotros necesitamos saber. Hablarán lenguaje perverso, mundano, sucio, dije de vosotros mismos. Entonces llegarán a pensar que ese lenguaje que para ellos está bien, pero no para los demás. Pero ustedes no, ¿verdad? Ustedes más para los pastores. A mí lo otro no es más, no me importa qué fama tenga la persona, ¿verdad? Es algo, el púlpito, la iglesia es de Dios, debe ser con una santidad, no con esa clase de lenguaje del cual Dios nos salvó. Y lo van a usar para intimidar, para manipular, para
infundir temor, infundir temor a la persona, a los oyentes, para que alguien no se atreva a decir, a contradecirle. Número 2, dije hablarán lenguaje perverso. Número 2, avergonzarán a los oyentes para que hagan lo que ellos quieren para llevar a cabo su plan, su agenda. Una vez más, porque dice, van a entrar los rapaces con su propia agenda, ¿verdad? Que arrastrarán, aunque no quieran, su agenda, para llevar a cabo su agenda, van a hacer eso. Entonces van a usar, avergonzar, manipular, para llevar a cabo su agenda. Ahora, una vez más, ¿verdad? No me refiero a que a alguien no le gusta la predicación, ¿verdad? Que se predicó, el 99% de los oyentes sí les gustó y sí están a favor y están haciendo decisiones. Si a alguien no le gustó, no me refiero a eso. Tampoco me refiero a la disciplina de la iglesia, porque la Biblia habla de la disciplina de la iglesia y probablemente he fallado en enseñar acerca de la disciplina de la iglesia, pero la disciplina de la iglesia es diferente a eso. Ahora, la disciplina de la iglesia se debe hacer con proceso, con cautela y en privado primero, ¿verdad? Y después se le habla con la persona. Ahora, yo creo que si alguien está en inmoralidad y descaradamente sigue en ese pecado, se le debe hablar y se le debe decir, y si no, dice la Biblia, que se traiga enfrente de la iglesia y que se reprenda para que los demás teman, dice la Biblia, y no hagan eso. Eso es la disciplina de la iglesia. Ahora, hace tiempo yo estuve a punto de hacer eso con unas personas, pero se fueron, ¿verdad? Y no sé, fue para bien de ellos o para bien mío, y se fueron de la iglesia, ¿verdad? Porque, una vez más, si Dios me puso como obispo de la iglesia, para cuidar a la iglesia, yo no voy a permitir, ¿verdad?, que alguien descaradamente ya sabe y todo el mundo sabe, ¿verdad?, que siga ahí, ¿verdad? No, se le habla, pero una vez más, estoy hablando de hacerlo con un proceso, con respeto, ¿verdad? Se le habla primero en privado, como la Biblia dice, se le habla a la persona, se llevan testigos, ¿verdad? Y se le dice para que cambie, si no cambia, se le vuelve a decir con otros testigos, y si no cambia, ¿verdad? Dice la Biblia que se le trae a la iglesia. Ahora, estoy hablando de eso, estoy hablando, ¿verdad?, de personas que el dictador, las prácticas, lo usan para llevar a cabo su agenda, ¿verdad?, para manipular, para ofender, para intimidar. Ahora, brincarme aquí, vean 1 Timoteo 5, ahí está. No vamos a ir ahí, veanlo en su casa. O vale el siguiente miércoles lo podemos ver. A ver, déjenme, nomás quiero tocar otra más. Dos más. Entonces, como quieras solamente. Otra de las cosas, ¿verdad?, que dije características de una secta, aunque probablemente no es una secta, ¿verdad?, pero son prácticas, ¿verdad? El pastor no le va a dar cuenta a nadie de la ofrenda. La ofrenda se recoge, se la traen al pastor, el pastor se la lleva a la casa, nadie sabe cuánto se recogió, nadie sabe dónde se gastó, nunca les da un reporte, no les doy cuenta. Se gastó 20 en sobre, se gastaron 300 en himnario, se gastaron 300 en luz, nadie sabe. La ofrenda se va al pastor, a la casa del pastor, y nadie sabe. Ahora, yo no estoy diciendo que el pastor se la roba, no estoy diciendo eso, pero nadie en la iglesia decide nada acerca de finanzas. Nosotros no tenemos este problema aquí. Nosotros tenemos un plan aquí tan bueno, ¿verdad?, que yo ni siquiera sé cuánto entra, cuánto da, quién no da, ¿verdad?, porque está diseñado de tal manera que no clame para problemas. El pastor de allá tampoco, él le lleva la ofrenda a él y él se la lleva para la casa o se la lleva a su banco, ¿verdad? No, los hombres la cuentan, firman cuánto contaron, después la vuelven a contar y firman las personas que la vuelven a contar, ¿verdad? Pero una práctica de secta no hace eso, ¿verdad? A nadie le dan cuentas, a la iglesia no se le da cuenta de finanzas, por si no sabían.
La otra es impondrán cierta vestimenta, colores, faldas largas, color rojo, color amarillo, ¿verdad? Color falda hasta el tobillo. Ahora, yo no tengo nada en contra de faldas hasta el tobillo. Yo conozco una iglesia que es una buena iglesia, no tiene prácticas, las mujeres usan las faldas hasta el tobillo. No veo nada malo con eso. Ahora sí veo algo malo que diga el pastor, si no usas faldas hasta el tobillo, estás mal con Dios, estás mal. O sea, eso sí, yo no lo veo, ¿verdad? Pero todas las mujeres deciden usar las faldas hasta el tobillo porque la esposa del pastor así usa. O sea, no es malo, no estoy criticando eso. Estoy diciendo, pero hay lugares, o va a haber lugares donde desde el púlpito se va a decir qué clase de vestimenta se debe hacer, qué clase de no mezclilla, que nunca más mezclilla, hasta yo nunca uso mezclilla, pero bueno, ahí me entienden, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Van a poner y van a decir qué clase de vestimenta se debe usar, ¿verdad? Y si el hermano Batres no trae corbata, entonces que se quede allá afuera, ¿verdad? O sea, así, nosotros nos reímos de eso, ¿verdad? Pero esas prácticas hay en algunas iglesias, que son prácticas de secta, ¿verdad? Porque si yo exijo que se vistan todos de azul, o sea, ¿dónde? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para arrastrar y llevar mi propia agenda, ¿verdad? Quisiera tener más tiempo, no estoy tocando esos, pero tengo 10 más, pero vamos a terminar por causa del tiempo. Pero voy a seguir. Y si tiene alguna pregunta, escríbamela y mándemela por correo. No es cierto. Pero en serio, si tiene una pregunta, escríbala, ¿verdad? Y después me la y la podemos ver en la Biblia. Esto es lo que dice. Porque mucha gente está inocentemente siguiendo a un hombre nomás porque es pastor, nomás porque dice, nomás porque dice, ¿verdad? No, es el Señor. Uno debe seguir al Señor en las prácticas del Señor. Okay, vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar y orar. Gracias, Señor, te damos por la palabra de Dios, Señor. Gracias que no somos gente, Señor, sin sabiduría, Señor, y no nos has dejado, Señor, sin saber, sin andar adivinando, Señor. Te pido que tu santo libro, Señor, se haga más real, Señor, y más claro en nuestras vidas, Señor, para vivir la vida cristiana. Señor, te rogamos que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti, Señor, y solamente en ti. Señora, yo no quiero que los cristianos aquí sigan un hombre, pero que te sigan a ti, Señor, que su fe y sus ojos estén en ti, Señor, en este sagrado libro. Por favor, Señor, ayúdanos. Te suplico que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que sigas bendiciendo este lugar, Señor. Ponte protección aquí sobre este ministerio, Señor. Gracias por todos los milagros que has hecho, Señor, por las almas que se han convertido, Señor, todos los milagros que has hecho físicamente en algunos aquí de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que sigas, por favor, bendiciendo, Espíritu Santo, que cada vez que nos juntemos aquí, Señor, sea para sentir tu presencia y tu liderazgo, Señor. Bendice, por favor, llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre de Cristo. Amén. Y amén, amén.